Hola a todos. En este video vamos a hacer una extensión de un video anterior en el cual construimos un calendario web a partir de la fecha actual en la cual se ejecuta la aplicación web. Esta extensión convertirá este calendario en un organizador de actividades donde podamos ver las actividades de cada día y podamos agregar nuevas actividades. Para hacer esto debemos modificar tanto el archivo Python como el archivo HTML y vamos a arrancar por aquí. Como este calendario actualmente entonces solamente muestra texto, tenemos que convertir estos textos que están aquí en algo que podamos meterle a acciones o eventos. Entonces el día que vemos aquí de cada celda de esta tabla vamos a convertirla en un botón. Vamos a hacer que esto sea un input del tipo submit. Vamos a ponerle un nombre, que el nombre sea por ejemplo botón, y el valor que tenga el día como tal. Y además, para que todos los botones tengan el mismo tamaño y que se vea mucho mejor el calendario, entonces vamos a meterle un style a esto. Style, aquí está. Y que entonces el width de cada botón sea de 70 píxeles. Bien, de esta manera entonces convertimos cada uno de estos en botones. Vamos a ejecutar esta aplicación web en este momento para ver cómo se va a ver. Listo, y recargamos aquí y podemos ver que se cambió a botones. Cada uno de estos números ya son botones, ¿sí? La idea es que cuando se presione un botón de estos, entonces pues, se puedan ver las actividades del día. Sin embargo, actualmente, como ven, no tiene ninguna acción asociada al botón y eso lo tenemos que cambiar. Se cambia fácilmente, ya como hemos visto antes. Creamos una forma aquí. Vamos a terminarla acá abajo. Form. Listo, y ponemos los parámetros adecuados del form, el action primero y el método. Como siempre, el método va a ser entonces post y el action va a ser entonces la ejecución de una función en Python. Para eso entonces ejecutamos una función propia de Flask llamada URL for. Y aquí dentro le damos el nombre de la función que queremos hacer. Pongámosle el nombre, por ejemplo, procesar actividades. Digamos, ese es el nombre, procesar actividades. Bien, y eso entonces tenemos que crearlo acá en esta página de Python. Listo, decimos def procesar actividades. Listo. Y como queremos que esta página sea la misma que la página principal, entonces lo que tenemos que hacer es retornar exactamente lo mismo que tenemos acá. Bien, vamos a retornarlo y antes que se nos olvide vamos a ponerle la ruta asociada a esta función, app.route, y la ruta va a ser entonces, pongámosle aquí actividades en la página. Bien. Dos cosas adicionales. La primera es que como ya vamos a enviar información desde la página a Python, entonces tenemos que decirle cuáles son los métodos con los que puede accesar esta función, los cuales van a ser el método get y post para arrancar, ¿cierto? Esto también se lo vamos a poner a la página principal. Listo. Y además, entonces, como este calendario, mes y año que tenemos acá son variables locales a la página principal, entonces no se van a ver aquí en esta otra función. Por lo tanto, debemos volverlos globales, variables globales. Vamos a convertirlas acá a variables locales. Decimos el calendario es inicialmente una lista vacía. El mes inicialmente podemos ponerlo en 0 por malestar. Y el año también en 0. Este valor realmente es un valor inicial que no va a importar mucho. Aquí entonces vamos a decir que las variables que estamos definiendo acá son globales. Aquí es calendario, mes y el año. Bien, y esto también tenemos que ponérselo a la otra función de procesar actividades. Bien, pues ya de esta manera ya podemos garantizar que no vamos a tener error por ese lado. Ahora, entonces, el proceso de nuevo es que el usuario presiona uno de estos botones y entonces se llama a la
función procesar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es en este método, es decir, si flask.request.method es igual a post. Eso quiere decir que estamos seguros que esta función entonces fue llamada cuando se ejecutó algún evento aquí en la página. Listo, entonces si esto pasa, tenemos que hallar cuál es el botón que se presionó para saber entonces el día asociado. Entonces decimos esto con esta línea, botón es igual a flask.request.form y entre corchetes decimos cuál es el nombre del elemento de la página que queremos hallar. En este caso le pusimos nombre botón aquí, entonces botón también, y ya con eso tenemos cuál es el botón asociado. Como el valor del botón es el día que pusimos, entonces esto nos va a retornar el texto del día que se presionó el botón. La idea es que en ese momento vamos a encontrar cuáles son las actividades asociadas al día. Bueno, para eso entonces vamos a inventarnos también otra variable global llamada actividades, que va a ser una lista de listas donde cada sublista tiene dos elementos: el día, que está asociado a la acción, y el texto, el cual contiene la acción. Vamos a poner, por ejemplo, un evento, una actividad, perdón, inicial. Digamos que como hoy es 11 de abril, entonces ponemos el 11 y la actividad va a ser crear un video. Listo. Ya tenemos una actividad aquí por defecto. Listo. Una solita que nos va a servir para hacer pruebas. Bien, entonces aquí tenemos el botón, ¿cierto? Y si entonces lo primero que hacemos es si las actividades, si esta lista no es vacía, ¿cierto? Porque si es vacía, si no tenemos actividades todavía, pues no tiene sentido hacerlo. Si la actividad es vacío, entonces tenemos que recordar actividades buscando actividades asociadas al día del botón que presionaron. Listo, entonces aquí decimos for actividad in actividades. Listo, por cada actividad esta vamos a preguntar si el primer elemento de la actividad que corresponde a la fecha o el día es igual a el botón que hallamos acá. Ahora, el problema aquí es que el botón, como les dije, devuelve el valor del botón como tal, ¿cierto? O sea, este número, pero en texto. Así que tenemos que convertirlo primero a entero, de manera que no vayamos a tener problemas de incompatibilidad de datos en esta comparación, en esta relación. Si la actividad fue la que presionó el botón, entonces vamos a inventarnos una nueva variable llamada actividades del día, y esta va a ser una lista donde solamente vamos a meter el texto de las actividades, que es lo único que nos interesa aquí. Entonces decimos append, ¿sí? Y la actividad en la posición 1, y así vamos entonces agregando a estas actividades del día todas las actividades asociadas al día que se presionó. Esta variable nueva, actividades del día, entonces la inicializamos en vacío, y vamos, por comodidad para la página web, vamos a inventarnos otra variable llamada actividades, que vamos a arrancarlo en false aquí, listo. Y entonces si encontramos actividades asociadas al día, pues las vamos a poner, y por lo tanto van a haber actividades. Así que cambiamos el valor de esta variable hay actividades, va a ser igual en este caso a true. Una vez que tenemos esto, entonces lo tenemos que enviar a la página como nuevos datos. Aquí decimos actividades, por ejemplo, esta etiqueta va a estar asociada a las actividades del día, y otra nueva variable etiqueta llamada hay actividades, ¿sí? Que está asociado a la variable del mismo nombre, hay actividades. Bien, ya tenemos entonces aquí los datos que queremos enviar, ¿sí? Entonces cada vez que se presione un botón, entonces vamos a ver cuáles son las actividades que están asociadas a este día. Algo que se me olvidó poner aquí es que estas actividades que están aquí debe ser una variable global, ¿cierto? También porque fue declarada por acá arriba. Entonces no es una variable local, es una variable global aquí. Y listo, entonces
Probemos a ver que esto funcione bien, ¿cierto? Recargamos acá la página. Bien, entonces tenemos que no pasa nada con ninguno de estos días, excepto con el 11. Si pusimos la fecha que es, actividades, es igual a botón, actividades. Faltó algo, obviamente que no hemos hecho nada aquí para mostrar las actividades, ¿cierto? Solamente hemos hecho el proceso interno en Python, pero no hay visualización aquí en la página. Entonces vamos a corregir esto. Vamos a decir, entonces, después de esta tabla, vamos a poner, ok, sí, entonces hay actividades, ¿cierto? Que es la variable que pusimos aquí, perdón, pero esto está dentro de la estructura datos. Entonces, si hay datos.actividades, cerramos con endIf, ¿cierto? Listo. Si hay datos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que crear las actividades, ¿cierto? Entonces pongamos aquí antes de esto pongámosle un BR para que no se vaya a ver como muy pegado, y un HR para que sea una linecita. Listo. A ver, si hay datos, entonces vamos a mostrar las actividades como una lista. Entonces si metemos aquí la lista UL, terminamos con este UL, decimos que están las actividades, ¿cierto? Del día, actividades, y como las actividades que llegaron también en una lista, tenemos que movernos por ella. Decimos for actividad in datos.actividades, así como le pusimos. Terminamos este for en for, listo, aquí, así, de esa manera. Porque está aquí, no sé. Listo, entonces for actividad en datos actividades, terminamos el for aquí, y vamos entonces a poner cada una de las viñetas con un li, ¿cierto? Y aquí va a ir la actividad. Terminamos el li. Ahora sí, ya tenemos, si hay actividades, entonces vamos a recorrer cada una de la lista buscando las actividades y mostrándolas aquí. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Ahora sí, esto desde la página principal. Listo, cualquiera de estos nos pasa, pero en el 11 ya tenemos aquí las actividades, como podemos ver. Y esto quedó tirado a un lado. Porque lo metimos dentro de la lista. Pongámoslo aquí por fuera de la lista, que se vean listo. Actividades, aquí está bien. Actividades, y entonces ahora ya se está mostrando cada una. Sin embargo, solamente el día 11 es el único que tiene actividades. Necesitamos también meter algo para crear nuevas actividades dependiendo del día en el que hayamos presionado el botón, ¿cierto? Solamente tenemos aquí, queremos otras actividades en otro día. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos extender esta página que tenemos aquí y agregar actividades. Entonces, después de este if de si hay actividades, vamos a poner, pongamos aquí un HR, digamos, ¿cierto? Y acá entonces agregar actividad, agregar actividad, y entonces aquí perdón, no se ve mucho. Aquí vamos a poner un campo de texto de tipo, esto es un tab index, no, un input de type entry, ¿sí? Y le ponemos nombre como no sé, crear actividad. Este es el nombre, y vamos a poner otro input, pero es de tipo, este sí va a ser submit. Vamos a poner el mismo nombre, que sea un botón, pero el valor de este va a ser enviar, supongamos. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, entonces va a aparecer aquí un campo de texto, el botón de enviar. Cuando se presiona el botón, entonces el campo de texto tenemos que llame también a procesar actividades acá, y ahora decir que si el botón es el botón que presionó acá, que es enviar, entonces que meta el dato que estaba en el campo de texto en la lista de actividades.
Entonces vamos a extender esto que está aquí, este botón. Decimos ahora si, entonces el botón que se envió es el botón enviar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a inventarnos una lista temporal llamada nueva actividad, ¿sí? Que va a ser igual a, entonces, el día, ¿cierto? En el que se presionó, pero hay un problema aquí, y es que cuando yo presiono el botón enviar, yo no sé a qué día es que estoy refiriéndome, ¿cierto? Porque el día se envía es por medio del botón que se presiona acá del día. Así que tenemos que cambiar eso. El día, una vez que se presiona enviar, también tenemos que enviar el día asociado. Entonces, vamos a extender este UL4 y vamos a enviar el día como un parámetro de la función procesar actividades. Necesitamos que haya un parámetro aquí día, ¿cierto? Y por lo tanto entonces tenemos que enviarlo desde acá. Lo hacemos sencillo, de una manera sencilla. Ponemos aquí entonces como dato, segundo parámetro, día va a ser igual a un dato que ya tengamos aquí. Vamos a ponerle día elegido. ¿Listo? Este día elegido todavía no lo tenemos, ¿cierto? Ya no lo vamos a inventar este día elegido. Lo vamos a enviar desde acá. ¿Listo? Entonces este día le llega acá como parámetro a este día y pongámosle que el día entonces lo reciba también en la página aquí de esta forma. El día lo pone asociado aquí. Listo, entonces la nueva actividad va a ser igual a, ahora sí podemos hacer, este día es un texto que enviamos, entonces el int del día, y vamos a encontrar el texto asociado al campo de texto que nos inventamos acá. Entonces decimos flask.request.form y entre corchetes el crear actividad, el nombre que le pusimos acá. Listo, y ya tenemos entonces la nueva actividad. Faltan cosas por hacer, ¿cierto? Dijimos que acá arriba que íbamos a tener un día elegido, entonces vamos a meter ese dato aquí, día elegido, ¿cierto? En el caso en que en la página principal pues no va a haber un día elegido, entonces pues podemos mandar un 0 sin ningún problema, pues porque no va a repercutir en nada. Y acá tenemos que extender nuestra estructura que vamos a enviar también con el día elegido, ¿sí? Y aquí le vamos a enviar el día elegido, ¿cierto? ¿Y cuál es ese día elegido? Pues ya lo encontramos aquí, ¿cierto? Si el botón fue enviar, entonces el día elegido va a ser igual a este día que me enviaron, ¿cierto? Pero de lo contrario, si el botón fue un botón del día, pues el día elegido, digamos el día elegido, va a ser igual a el int del botón, aquí, ¿listo? El int del botón, claro, porque presionando el botón, ese es el día elegido en el que yo quiero tener, ¿sí? Cambiemos entonces esto que está aquí, ya no va a ser el int botón, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo, entonces vamos a cambiar esto, entonces este va a ser el día elegido, estoy equivocando bastante. Bueno, y esto no es suficiente crear esta nueva actividad, tenemos que meter la nueva actividad en la lista de actividades, entonces actividades.append, listo, la nueva actividad. Y ahora sí, ya tenemos que si se presiona el botón de enviar acá, entonces va a entrar por aquí, va a crear la nueva actividad y la va a meter en la lista de actividades. El día elegido ya sabemos cuál es, ¿cierto? Lo sacamos de el parámetro aquí que llegó de procesar actividades, procesar actividades. ¿Sí? Si presionó cualquier otro día, entonces ya sabemos que de una vez podemos saber que ese es el día elegido. Bueno, ya tenemos enviado aquí el día elegido, ¿sí? Y ya. Una cosa adicional que podemos hacer para comodidad también de la página es agregar un dato adicional que sea presionó día, para saber si se presionó fue el botón de enviar o se presionó un día acá, ¿cierto? Si en el caso en que ya estemos aquí en procesar actividades, quiere decir que se presionó un día, o sea que aquí le podemos poner que es un true, se presionó un día. Si no, entonces pues aquí podemos arriba que presionó
día, podemos decir que esto es en este caso false porque todavía no se ha presionado nada. Listo, acá arriba. Bien, ya con esto entonces tenemos los datos necesarios aquí en Python. Nos falta ponerlo algo adicional aquí en la página web, y es decir, ok, antes de esto, decir si datos.presionodía, ¿cierto? Así fue como le pusimos acá, pues presionodía, si datos.presionodía, entonces pues hay que, ya podemos poner todo, por ejemplo, pongamos esto aquí dentro de la, para que no tengamos problema. Listo, si presiono día, entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Todo esto que está aquí lo metemos dentro de este if para saber que se presionó el día. Bueno, y ya, entonces agregamos la actividad, ¿sí? Y terminamos este form acá, terminamos este endif. Listo, y esto ya quedó aquí, lo metemos acá. Y ya, creo que ya tenemos entonces todo lo necesario. Podemos agregar algo aquí, agregar actividad. Si ya tenemos el día elegido, podemos decir agregar en actividad y metamos los datos aquí. Digamos datos.día elegido, ¿cierto? De datos.mes y además también el datos.año. Así cuando aparezca dónde voy a agregar la actividad, entonces ya me aparece qué día es el que voy a agregar la actividad y no vaya a haber ningún problema. Listo, guardemos esto, vamos a probar nuestro programa a ver si todo lo que hemos hecho está bien. Arranquemos desde la página principal, tenemos allí, como siempre, esto, ya apareció lo de agregar actividad, ¿cierto? Podemos agregar cualquier actividad, ya la actividad de crear un video está allí. Digamos que pongamos otra actividad aquí el mismo día, digamos terminar el video. ¿Sí? Enviamos la actividad y ya aparece aquí. Podemos crear actividades en cualquier otra parte, por ejemplo, salir a pasear el 26, no sé, ¿cierto? El 18 no hay nada, el 11 tenemos lo mismo, el 26 tenemos esto. Listo, entonces ya podemos agregar actividades, visualizar las actividades que tenemos y entonces tenemos el calendario aquí para poder acceder a todos los días que tenemos. Listo, entonces eso lo hicimos cambiando, extendiendo lo que tenemos del calendario tanto aquí en la parte de HTML como en la parte de Python. Listo, les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.